Bueno, el día de hoy vamos a tratar 4 temas. Vamos a comenzar con lo que es prostatitis y trastornos relacionados. ¿Se ve, no, la presentación? No se ve, doctor. Ahora, No, ha dejado de compartir. a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa aquí? Vamos aquí. Ahora, Ahora sí, doctor. ya vamos a comenzar, ¿eh? Entonces vamos a ver hoy día de la prostatitis y trastornos relacionados a este problema. La próstata, primero hay que hacer una revisión anatómica. Tiene la forma de una nuez cónica y aplastada, como ven acá. Normalmente una próstata debe no pesar más de 25 gramos, ¿no? Más o menos sobre 20 gramos hacemos nosotros la evaluación, lo que es volumen de la próstata. Usualmente cuando es en una persona, digamos, viva, tiene un color rojizo y la consistencia es fibroelástica al tacto, ¿no? O sea, si ustedes tocan con el dedo pulgar, la consistencia es parecida a la eminencia tenar, ¿no? De la mano. Ahí está en el esquema, con eso para que tengan una idea de cuál es la consistencia normal de la próstata. Usualmente tiene una altura de 28 a 30 milímetros, un ancho de 40 milímetros y un espesor de 25 milímetros. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos la medida, usualmente vemos con el dedo que tocamos al hacer el tacto, la altura y el ancho, que más o menos debe estar en un promedio de 3 por 4 centímetros. Antiguamente la clasificación que se usaba de la próstata era la clasificación de Losly, que pues dividía anatómicamente la próstata en lóbulos, ¿no? Había dos lóbulos, a ver, el láser. Había dos lóbulos laterales, había un lóbulo anterior, había un lóbulo posterior y había un lóbulo medio. Sin embargo, esta clasificación anatómica de Losly no servía mucho para el tema de ubicar sobre todo la patología prostática. Es por eso que en el año de 1968, McNeil hace una clasificación ya desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Que era más útil para poder entender la patología prostática. Y en esta división, él divide la próstata en cinco, digamos, divisiones, 5 tipos o 5 subdivisiones de la glándula. De tal manera que se entiende que hay una zona que es de tipo glandular, que es los 2/3 de la glándula en total, y hay una zona fibromuscular que representa 1/3 de todo el tejido prostático. Entonces, en esta clasificación, en esta zonificación de la próstata, más o menos se ve de que de la zona glandular, ¿no? El 70% de la próstata que está acá con la letra D en amarillo es la zona periférica. El 25% que está acá en celeste es la zona central. Y un 5% que está con la letra C, que es la zona de transición, ¿no? Entonces, recordar esta clasificación, una parte de la zona fibromuscular, ¿no? Y la región de la glándula periuretral que está alrededor del uretra. De estas 5 divisiones de la clasificación de McNeil, lo que hay que recordar es lo que está con la letra C, que es la zona de transición, equivale al 5% de glándula, y hay que recordar también la zona periférica que está con la letra D. Esto es importante, ¿por qué? Porque estas dos zonas van a dar origen a la patología prostática más frecuente, ¿no? Por eso hay que tener claro esas zonas. Según McNeil, esta clasificación, como les había dicho, en la zona periférica que representa el 70% del tejido glandular, es la zona donde generalmente se va a originar el cáncer de próstata, los adenocarcinomas.
y en la zona de transición que representa el 5% del tejido glandular es donde se va a originar la patología más frecuente en la próstata, que es la hiperplasia benigna de próstata. Entonces recordar, zona periférica, cáncer de próstata, y zona de transición, hiperplasia benigna de la próstata. Usualmente lo que vamos a ver en la patología se conoce como las prostatitis, ¿no? Y que la prostatitis viene a ser una inflamación de la glándula prostática que va a originar pues una serie de síntomas caracterizados por trastornos miccionales, sexuales y perineales, en mayor o menor medida dependiendo de la causa, si es infecciosa o no. La prostatitis es el diagnóstico urológico más frecuente en los hombres menores de 50 años. Y el tercer diagnóstico urológico más frecuente en hombres mayores de 50 años, obviamente después de la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Los estudios poblacionales señalan más o menos una prevalencia entre el 8 al 12% de la población general de los varones que pueden tener prostatitis. Desde el punto de vista histopatológico, ¿no? La prostatitis les va a producir un patrón inflamatorio, como ven aquí, ¿no? La próstata de los pacientes con o sin crecimiento de la misma puede mostrar diversos patrones de inflamación crónica que vemos acá. A veces puede coexistir la inflamación crónica y el crecimiento de la próstata, que es lo que frecuentemente se ve. El patrón más común de la inflamación, ¿no?, prostática es un infiltrado de tipo linfocítico en el estroma justo adyacente a lo que son los acinos prostáticos, ¿no? Entonces, el patrón inflamatorio predominantemente habla de un infiltrado linfocítico. ¿Cuál es la causa, digamos, de las prostatitis desde el punto de vista etiológico, ¿no? Usualmente cuando son gérmenes los que producen el problema, lo más frecuente son las enterobacterias gram negativas y a la cabeza está el Escherichia coli. También puede producirse por algunos enterococos con las bacterias gram positivas, y que son pues la responsable de mayor parte de casos por bacteriana, ¿no? Bien como enterobacterias gram negativas o bien como enterococos, en las cuales la más frecuente siempre va a ser Escherichia coli, y se identifica más o menos en el 65 al 80% de todas las infecciones prostáticas. Entonces, los síndromes que cursan con una inflamación, es decir, con una prostatitis, pero que no presentan bacterias, ya se debe a una cascada interrelacionada de mecanismos inflamatorios, inmunitarios, neuroendocrinos y neuropáticos, que comienzan pues con un desencadenante de un hombre con mayor susceptibilidad genética o anatómica, ¿no? Y dicho sea de paso, estas prostatitis que son no bacterianas son las más difíciles de tratar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros cuando hablamos de una prostatitis bacteriana aguda, ¿no?, de acuerdo a la patogenia? Primero, hay que tratar de entender cómo alcanzan las bacterias a la próstata. Y usualmente va a ser por 3 vías. Una es la vía retrógrada, que se produce por un reflujo uretroprostático, de uretra hacia próstata, no es un reflujo. El otro es por diseminación hematógena, ¿no?, cuando viene de otros órganos y vía sanguínea llega a la próstata. Y el otro mecanismo es la propagación de la flora fecal, ¿no?, a nivel del recto o los vasos linfáticos. Vamos a ver que los principales mecanismos que conducen a una prostatitis tienen que ver con la infección urinaria que avance desde el meato uretral hasta alcanzar la próstata. Eso es lo que se interpreta como un reflujo de orina infectada a través de los conductos eyaculadores y prostáticos, y en este caso el contagio es frecuente que se produzca durante el acto sexual, más aún si ese varón practica sexo anal, ¿no?, que es un factor de riesgo para una prostatitis bacteriana. El Instituto, digamos, Nacional Norteamericano, ¿no?, en 2005 hizo una clasificación de las prostatitis, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que se usa actualmente, porque es más útil tanto para temas de investigación como para la práctica clínica.
Y esta clasificación divide las prostatitis en 4 grados, ¿no? O categorías. La categoría 1 es la prostatitis bacteriana aguda, ¿no? Que es una infección aguda de la glándula prostática. Luego tenemos la categoría 2, que es una prostatitis bacteriana crónica, ¿no? Por infecciones urinarias recurrentes, y habla de una infección crónica en el tiempo de la próstata. La categoría 3 y 4 ya son categorías que cursan sin bacterias. Entonces, estas son las más complejas, la de tipo 3, que es una prostatitis abacteriana crónica y que se va a caracterizar por dar un síndrome de dolor pelviano crónico. Esta categoría 3, que produce un dolor perineal o pelviano, mínimo debe de cursar con este problema unos 3 meses por lo menos, con síntomas variables miccionales o sexuales sin una infección demostrada, ¿no? Entonces, a estos pacientes se le van a hacer pruebas para poder establecer si tienen algún mecanismo o algún germen involucrado en la infección, y pues no se va a encontrar ningún germen, ¿no? Entonces, y el paciente tiene que tener la molestia por lo menos 3 meses últimos, ¿no? Esta categoría 3, que es la bacteriana, se divide en la 3A y la 3B. La 3A es una subcategoría que se caracteriza por un síndrome de dolor pelviano crónico inflamatorio, donde hay leucocitos en el semen, en la secreción prostática post-masaje o micción post-masaje. Como veremos más adelante, hay diferentes formas del diagnóstico, y una es haciendo el masaje prostático, y la otra es simplemente haciendo un cultivo de semen. En ambos procesos, en estos casos, cuando es una subcategoría 3A, se va a encontrar marcada cantidad de leucocitos en estas muestras. Y eso nos habla de un dolor, inflamatorio, una prostatitis inflamatoria. Mientras que la subcategoría 3B es un síndrome también de dolor pelviano crónico, pero es no inflamatorio, porque no van a encontrar leucocitos en semen, ni cuando se haga un masaje prostático o misión post-masaje. No sé la diferencia. Primero va con leucocitos y el segundo. Y la categoría 4, que es una proteína inflamatoria asintomática, ¿no? Donde se evidencia pues la inflamación en una biopsia, en el semen, o una secreción prostática post-masaje o misión post-masaje en ausencia de síntomas, ¿no? Esta es una prostatitis generalmente asintomática. Ahora, hablando de las 4 categorías, diríamos que la categoría 1 habíamos dicho que es una prostatitis bacteriana aguda, ¿no? Corresponde pues a la categoría 1, que no es muy frecuente, es una enfermedad infecciosa de las vías urinarias inferiores que se caracteriza por un dolor de comienzo agudo, combinado con síntomas miccionales irritativos y obstructivos en un paciente con manifestaciones de enfermedad febril sistémica. Estos son pacientes muy tóxicos, con una clínica florida y que muchas veces te pueden cursar con fiebre, ¿no? No es muy frecuente, pero son grados de una prostatitis bacteriana aguda. Vamos a ver que hay un compromiso general, un malestar general, fiebre elevada con súbito con escalofríos, y síntomas irritativos como es la disuria, la polaquiuria y la urgencia miccional. Va a haber un dolor en la región perineal o un dolor retrotesticular. No siempre pregunten eso. Paciente con sospecha de una prostatitis bacteriana, hay que preguntarle si hay un dolor detrás de los testículos, entre los anos y el testículo, que es la zona que está más cercana a la próstata. Y si se hace un examen rectal, se va a encontrar una próstata dolorosa e inflamada al tacto rectal. Luego tenemos la categoría 2, que es una prostatitis bacteriana crónica ya, ¿no? Y la clave más importante en el diagnóstico de esta patología es el antecedente de un paciente que ha tenido infecciones urinarias recidivantes, ¿no? Y los pacientes pueden permanecer relativamente asintomáticos entre los episodios agudos, o pueden presentar antecedentes de síndrome de dolor pelviano crónico de larga data. Recordar, cuando hablamos de antecedentes de infecciones urinarias, ¿no? Normalmente cuando hay una infección urinaria en un varón, de por sí es una infección urinaria complicada, ¿no? A diferencia de que en la mujer, que puede ser una infección urinaria común y corriente. Y estos varones que tienen infecciones urinarias, digamos, recidivantes o frecuentes,
hay que sospechar de que tenga una prostatitis bacteriana crónica. Los síntomas o la clínica va a ser, como les digo, síntomas de infección urinaria recurrente, infección prostática crónica que data de 3 meses o más, y el uropatógeno más frecuente, como ya les mencioné, siempre va a ser la Escherichia coli. Hay otras enterobacterias que pueden estar comprometidas, como la Klebsiella del Proteus, ¿no? Pero lo más frecuente va a ser la Escherichia coli. ¿Cuál es la clínica de una prostatitis bacteriana crónica? Va a tener síntomas irritativos miccionales, siempre diferenciar los síntomas irritativos de los síntomas obstructivos, ¿no? Como habíamos mencionado ya anteriormente. Los síntomas irritativos miccionales tienen que ver con la disuria, que es el ardor de orinar, la urgencia, ¿no? Que les llama con desesperación al baño, y la polaquiuria, que es la frecuencia incrementada para ir a miccionar realmente durante el día. Y también pueden presentar frecuencia urinaria incrementada durante la noche, lo que se conoce como una nicturia, ¿no? Una persona, un varón que se levanta por lo menos más de 2 veces ya en la noche, puede haberse acostado, y hablamos de nicturia. Una vez, bueno, va a depender mucho de la cantidad de agua que tomó antes de acostarse, pero ya 2 veces, 3, 4, 5, ya eso es una nicturia. Va a tener un dolor del piso pélvico y un dolor posteyaculatorio, o sea, porque tiene relaciones sexuales le va a quedar un dolor ahí, sobre todo a nivel pélvico o retrotesticular. Y a veces puede también tener dolor de testículo, una orquialgia, y en algunos casos un poco más ya raros puede hasta eyacular con sangre, ¿no? Y puede tener pues algunos episodios de alza térmica recurrentes aislados, a diferencia de una pérdida aguda bacteriana, ¿no? Esta bronquitis crónica bacteriana, en el examen físico van a encontrar una próstata agrandada y ligeramente sensible. Puede haber ganglios a nivel inguinal y una hinchazón y sensibilidad también a nivel del escroto. Y aparte ya de la categoría 1 y 2, tenemos la categoría 3, que es la prostatitis crónica y síndrome de dolor pelviano crónico, ¿no? Que es uno de los cuadros más frecuentes en los pacientes que a veces nos va a tocar ver. Los síntomas son de presentación como una prostatitis crónica y el síndrome de dolor pelviano crónico. En la categoría dije que había 2 subtipos, la 3A y la 3B, en relación a la presencia de leucocitos, ¿no? Este es un cuadro más inflamatorio y a veces no se puede distinguir si es un 3A y un 3B. Y el síntoma predominante que va a haber estos pacientes es el dolor, ¿no? Que se localiza con mayor frecuencia en la zona del periné, el área suprapúbica del pene. Entonces, el dolor durante o después de la eyaculación es una de las características más predominantes e importantes y molestas en muchos pacientes, ¿no? Entonces, siempre preguntarle al paciente si ha presentado un dolor después de haber eyaculado, ¿no? Vamos a ver en la categoría 3 sub A, ¿no? Que estamos hablando, recuerden ustedes, de la prostatitis crónica no bacteriana, categoría 3A. Son pacientes que tienen datos de una prostatitis crónica y van a presentar pues un número significativo de leucocitos en secreciones prostáticas, semen o en sedimento urinario post-masaje prostático. Y a veces no van a tener una historia documentada de infecciones del tracto urinario agudo y los urocultivos van a ser negativos. Puede en algunos casos haber gérmenes atípicos como Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis, ¿no? Pero siempre recuerden que a veces lo más frecuente va a ser que no va a haber gérmenes, ¿no? Pero va a haber, o pueden haber gérmenes muy atípicos que difícilmente a veces salen en los exámenes comunes que pedimos. Esta bronquitis crónica no bacteriana tipo 3A, ya siempre para evaluar al paciente hay que pedir los exámenes complementarios, el urocultivo y el cultivo del líquido prostático del semen, y siempre el hallazgo significativo va a ser que van a presentar más de 10 leucocitos por campo.
es un problema inflamatorio. El tacto rectal puede ser completamente normal, ¿no? El paciente le hacen el tacto rectal y no va a sentir dolor, ninguna molestia. La otra categoría es la categoría 3B, conocido como prostatodinia. Este es un cuadro similar a la categoría 3A, molestias perineales o genitales. La causa es poco conocida y los cultivos generalmente van a ser negativos y van a presentar muy escasos leucocitos, no a diferencia de la categoría 3A. Menos de 10 leucocitos por campo en líquido prostático. Y si este paciente sometió una biopsia de próstata, van a encontrar un patrón inflamatorio, un infiltrado linfocítico importante. El tratamiento es muy complejo. Son pacientes que a veces no responden al tratamiento. Y hay que agregar alfa bloqueadores y relajantes musculares muchas veces para ver si con esto se logra la mejoría. Estos pacientes generalmente van a buscar tratamiento en muchos urólogos porque no se van a ir satisfechos con el tratamiento que uno les da porque la respuesta es mala, ¿no? Y finalmente hablaremos de la categoría 4, que es la prostatitis inflamatoria pero asintomática. Como es asintomática, generalmente los pacientes difícilmente van a consultar por este problema. Ese es un hallazgo ya en la patología, cuando uno saca una próstata. Por definición, no causa síntomas. Los pacientes de categoría pueden presentar además hiperplasia prostática benigna, puede ir de la mano con esa patología. Pueden aumentar el nivel del PSA. Pueden también acompañar a un cáncer de próstata o cuadro de esterilidad en los pacientes. Y el examen microscópico de las secreciones prostáticas o el semen y el examen histológico de fragmentos de la próstata revelan inflamación prostática no sospechada, ¿no? En general, cuando nosotros evaluamos prostatitis, ¿ya? Tenemos que evaluar la intensidad de los síntomas, ¿no? Y el índice de síntomas de la prostatitis crónica de los Institutos Nacionales de Salud que se han hecho, hay unas tablas, unos cuestionarios que evalúan los 3 dominios más importantes de la experiencia asociada con la enfermedad. Lo que es dolor, micción y calidad de vida, ¿no? Con respecto al dolor, un momento, por favor. Con respecto al dolor, vamos a ver la localización, la frecuencia y la gravedad. Vamos a ver en relación a la micción, los síntomas son irritativos y obstructivos, y en la calidad de vida incluso el impacto, ¿no? Entonces, este índice es útil en estudios de experimentación y en la práctica clínica, ¿no? Entonces, hay un índice de prostatitis crónica que se podría aplicar en algunos pacientes. Obviamente, esto va a demorar un tiempo, pero sería ideal, sobre todo cuando se está haciendo su experimentación de trabajos de investigación, más que la práctica clínica, es complicado, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Dijimos que habían 4 categorías. La de tipo 1, la prostatitis aguda, la de tipo 2, la prostatitis crónica bacteriana, la tipo 3, A y 3B, que son abacterianas, la 3A, que tiene un componente inflamatorio, y la 3B, que no hay componente inflamatorio. De estas 4 categorías, ¿no? La más frecuente, lamentablemente, es justo la más difícil de tratar, la categoría 3A. Entonces es la que vamos a ver en la práctica, y a veces la evolución pues, de los pacientes con el tratamiento es muy torpe, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación de las vías urinarias a nivel del examen físico? Es importante como parte de la evaluación de un paciente con prostatitis, pero por lo general resulta poco útil, ¿no? O sea, para arribar a un diagnóstico de certeza. De todas maneras, ¿no? A pesar que no ayuda mucho en la clasificación del trastorno, siempre hay que practicar el examen físico. Y la próstata puede tener un tamaño, una medida normales, pero también puede irse con ventaja de tamaño y reblandecida, no más blanda de lo normal. El tacto rectal debe realizarse después de que el paciente obtuvo las muestras de orina posteriores al masaje prostático. Siempre que vayan a hacer una prueba o un examen con masaje prostático, el tacto rectal debe hacerse después de haber hecho el masaje para una toma de muestra.
No se recomienda hacerlo antes de esto porque puede alterar los resultados de las otras pruebas. ¿Cómo se hace este examen citológico, ¿no? A nivel de vías urinarias y las técnicas de cultivo? En los pacientes de la categoría 1, el urocultivo es la única prueba de laboratorio necesaria, ¿no? Que vamos a encontrar por las bacterias. Sin embargo, existe la prueba de Miares-Stamen, que se inventó en el año 1968, y describe la técnica clásica de recolección de la orina en 4 frascos diferenciados, para poder distinguir las infecciones uretrales, vesicales y prostáticas en pacientes sobre todo con antecedente de prostatitis crónica, ¿no? Ahí se recomienda hacer la prueba de Miares-Stamen de los 4 frascos o 4 vasos. Entonces, vamos a ver acá en qué situación o en qué momento se hace la recolección de las muestras de orina. Cada una de ellas representativa de una zona de la vía urinaria inferior. Las muestras denominadas M1 representa la orina del primer chorro y que usualmente tiene que ver con la zona de la uretra. Y la segunda muestra, la M2, ¿no? Es la orina más o menos a la mitad de la micción y que tiene que ver con un origen de la vejiga vesical. Estos dos, tanto M1 como M2, corresponden a la fase inicial de la micción. La muestra siguiente, o sea, una M3 o secreción prostática, ya se toma después de un intenso masaje prostático, como ven acá. La muestra final, la M4, ya es una orina obtenida después del masaje al final de la micción, ¿no? Entonces, las dos primeras no tienen que ver con el masaje y las dos segundas ya son después del masaje prostático que hay que hacer. Las prostatitis bacterianas crónicas se caracterizan pues por la presencia en la fracción prostática, tanto M3 y en la orina por masaje M4, o en un cultivo de semen después de la eyaculación de una o más bacterias gram negativas que no crecen en las fracciones iniciales M1 y M2, ¿no? Entonces, eso para que vean la utilidad del masaje prostático en la toma de muestras y en el diagnóstico de una prostatitis bacteriana crónica. Con respecto al tratamiento de las prostatitis, nos vamos a encontrar de acuerdo a la categoría, el diagnóstico que hayamos hecho. La prostatitis aguda de tipo 1, ¿no? Generalmente responde bien al tratamiento antibiótico, sobre todo por vía endovenosa, entre 2 semanas y un mes, 4 semanas. La prostatitis de tipo 2, ¿no? También responde bien a los antibióticos por vía intravenosa, esto sí, hasta 6 y 12 semanas. Y acá viene el problema con la categoría 3, ¿no? Que es la prostatitis bacteriana crónica. En esta patología, generalmente, los síntomas van a ser el dolor perineal o pelviano mínimo de 3 meses, síntomas variables, miccionales o sexuales, sin infección demostrada, y puede haber inflamación o no. Y el tratamiento va a depender, si el paciente cursa con una inflamación, puede mejorar con alfa-bloqueadores, antiinflamatorios o termoterapia. Y si el paciente cursa sin inflamación, acá viene la cosa, ¿no? Puede agregarle unos analgésicos, relajantes musculares, ¿no? Algunas técnicas de biorretroalimentación y cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces son de difícil tratamiento. Y la categoría 4 solo se recomienda el tratamiento si el antígeno prostático está algo elevado o hay problemas de fertilidad, ¿no? Si no, ni pensar en tratar esta categoría 4 que es asintomática. Bueno, esa es la primera presentación. Vamos a ir ahora a la segunda para ahí hacer un break. ¿Se ve la presentación, chicos? Confírmenme. Sí, Sí, se ve.
Ya, entonces vamos a ir a la segunda parte de esta reunión de la mañana y vamos a ver lo que tiene que ver con la deficiencia de los andrógenos en la vejez masculina. Primero recordar cómo es la embriología en relación a la formación de los genitales internos masculinos y femeninos, ¿no? Desde las gónadas indiferenciadas, vamos a ver que los conductos de Wolff son los responsables de la mayor formación de genitales masculinos y los conductos de Müller en los genitales femeninos en la mujer. Vamos a ver con respecto a la histología del testículo, vamos a ver que el testículo tiene dos zonas bien definidas. Una zona que tiene que ver con la zona netamente glandular, y vamos a ver ya esta zona glandular que tiene que ver con los túbulos seminíferos, y vamos a ver los espacios intersticiales, ¿no? Que tienen que ver ya con, sobre todo, las células de Leydig. Entonces, vamos a ver acá que en los espacios intersticiales van a estar las células de Leydig, y dentro de los túbulos seminíferos, voy a ponerlas, dentro de los túbulos seminíferos vamos a tener nosotros a la célula de Sertoli, ¿no? Recordar Sertoli dentro de los túbulos seminíferos, y en el intersticio, digamos, espacio intersticial, vamos a ver la célula de Leydig. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las células de Leydig que están en el intersticio tienen la función de sintetizar la testosterona. Esto es crucial en el sexo masculino. Va a depender mucho de la producción testicular de testosterona, la diferenciación en los caracteres sexuales secundarios. Entonces, recordar que estas células de Leydig que están en fases intersticiales tienen como responsabilidad la síntesis de testosterona. Vamos a ver que en el varón se sintetiza testosterona en los testículos y en las glándulas suprarrenales. Obviamente, la secreción testicular es la de mayor relevancia y de mayor cantidad de testosterona. Y dentro ya, en los túbulos seminíferos, vamos a encontrar unas células que son las células de Sertoli, que tienen múltiples funciones. Primero, aromatizan a la testosterona que producen las células de Leydig, dirigen todo lo que tiene que ver con la espermatogénesis, van a brindar nutrición y sostén mecánico a las espermátides, producen protección, forman la barrera hematotesticular, que es una zona de protección contra gérmenes, y van a fagocitar el citoplasma de las espermátides, ¿no? Para que vayan tomando ya la forma de espermatozoide definitiva, y secretan una hormona que es la inhibina. Entonces, ¿por qué es importante recordar que las células de Sertoli que están en el intersticio testicular secretan la hormona inhibina? Porque esta inhibina, como su nombre lo dice, inhibe selectivamente la secreción hipoficiaria de la hormona folículo estimulante a nivel de la hipófisis. Y eso tiene una relevancia fundamental, sobre todo en el varón. La hormona antimülleriana, conocida también así, es producida por las células de Sertoli inmaduras. Estas células de Sertoli van a producir la hormona antimülleriana, que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller en el embrión masculino. Entonces, entiendan por un lado que los conductos de Müller, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, son los responsables de la formación de genitales internos de la mujer, mientras que los conductos de Wolff son los que producen los genitales internos en el varón. Entonces, en un varón, estos conductos de Müller se van a inhibir. ¿Y quién produce la inhibición? La hormona antimülleriana, ¿no? Que es producida por las células inmaduras que inhiben el desarrollo de los conductos de Müller, por lo tanto va a primar el desarrollo del embrión masculino con sus genitales internos masculinos, ¿no? Entonces, recordar eso. Y la inhibina, que va a inhibir, como su nombre dice, selectivamente la misma prioritaria de la hormona folículo estimulante. Nuevamente, ahí tenemos el esquema
del hipotálamo, del hipófisis, ¿no? Las células de Leydig que están en intersticio van a producir o tienen que ver con la producción de testosterona y están bajo el estímulo de la hormona luteinizante. Mientras que la célula de Sertoli dentro de estos túbulos seminíferos van a estar como responsables de llevar a cabo la espermatogénesis y reciben el estímulo de la hipófisis a través de la hormona folículo estimulante. Sobre esto les van a preguntar mucho en los exámenes del ENAM. El ENAM el año 2010 hizo una pregunta y decía, ¿cuál de las siguientes funciones no se relaciona con la célula de Sertoli? De acuerdo a lo que hemos explicado, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Dice, ¿cuál no se relaciona con la célula de Sertoli? Dijimos que las células de Sertoli se encontraban dentro de los túbulos seminíferos. ¿Cuál de estas no tienen que ver con la función de Sertoli? A la B. La letra B, producen factores estimulantes los conductos de Müller. Esa es la respuesta para ti. ¿Alguien piensa algo diferente? Bueno, la respuesta correcta exactamente es esa, ¿no? Dijimos de que las células de Sertoli, más bien al contrario, ¿no? En vez de estimular, inhiben a estos conductos de Müller, porque los conductos de Müller van a generar la formación de genitales internos femeninos. Estamos en un varón, entonces no, esa es la función, es contraria, no al contrario. Inhibe estos conductos, pero acá dice produce factores estimulantes en los conductos de Müller. Luego también preguntaron en el 2010 cuál es la hormona que estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig. Y les daban las siguientes alternativas. Vale. LH. Correcta, claro, la hormona luteinizante, ¿no? La hormona luteinizante dijimos que va a ejercer una función sobre el testículo a niveles retrocediales de Leydig para que se produzcan testosterona. En relación a este tema, ya que hemos visto la parte inicial fisiopatológica, anatómica, tenemos que ver un problema que es el síndrome de deficiencia de testosterona. Así como en la mujer se produce la menopausia, ya actualmente en los varones se habla de la andropausia. Y la andropausia tiene que ver pues con la declinación de los andrógenos en la vejez, o también conocido como un hipogonadismo de comienzo tardío, o con mayor exactitud la definimos como el síndrome de deficiencia de testosterona, ¿no? Entonces, en los varones ya añosos, a diferencia de las mujeres que hacen la menopausia, vamos a ver que en el varón se produce un síndrome de deficiencia de testosterona también. Es un problema clínico y bioquímico que suele estar asociado con el envejecimiento y que se caracteriza por una deficiencia pues, en la concentración sérica de testosterona, que puede presentarse con o sin cambio necesariamente en la sensibilidad de receptores para los andrógenos. Vamos a ver con relación a cómo está regulada fisiológicamente la producción de testosterona de manera normal. La cantidad de testosterona producida por las células de Leydig, que están a nivel del intersticio testicular, está bajo control de la hormona luteinizante, como ya hemos explicado. Cuando los niveles de testosterona usualmente están bajos en la sangre, ese es un estímulo para que la hormona liberadora de gonadotropinas, que es liberada por el hipotálamo y que a su vez estimula la adenohipófisis, ¿no? Para que libere la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante estimula a las células de Leydig que están en el intersticio testicular para que éstas sinteticen la testosterona. Finalmente, cuando la concentración de testosterona llega a un nivel elevado, ¿no? Entonces esto ya va a actuar en el hipotálamo
y la pituitaria a través de un fenómeno de retroalimentación o feedback negativo, ¿no? De tal manera que ya elevadas concentraciones de testosterona van a finalmente inhibir la liberación de la GnRH o una liberadora de gonadotropina, ¿no? Y así el ciclo se hace de manera, digamos, permanente, como un mecanismo de retroalimentación o feedback negativo en relación a la producción de testosterona. Eso es lo que ocurre normalmente. Ahora, ¿cómo está regulada la producción de testosterona? Vamos a ver, y se ha visto en experimentos en roedores, que el envejecimiento del hipotálamo trae como consecuencia una reducción de la producción de gonadotropinas, tanto LH como FSH por la adenohipófisis. Y este proceso, aunque no esté comprobado en los seres humanos, podría también explicar una causa esencial del síndrome de déficit de testosterona. Un péptido llamado grelina puede regular de manera crucial la actividad de las células de Leydig, inhibiendo, por lo tanto, la secreción estimulada de testosterona, ¿no? Eso es lo que se ha visto. Ahora, con respecto a la producción de andrógenos durante la vejez, vamos a ver cuáles son los mecanismos periféricos. La testosterona y la dihidrotestosterona son los principales andrógenos que van a desempeñar papeles regulatorios que van a ser clave en la determinación y el ulterior sostenimiento del fenotipo masculino. Vamos a ver que la cantidad de células de Leydig va a disminuir en los testículos en los hombres añosos, ¿no? Mayores, condicionando menos cantidad de testosterona en cada ciclo secretor celular, y los ciclos secretores en respuesta a la hormona luteinizante van a declinar, van a hacerse más bajos, lo cual sugiere que el envejecimiento se acompaña de una desensibilización parcial de las células de Leydig con respecto al estímulo de la hormona luteinizante. Es decir, las células de Leydig con el envejecimiento se van a hacer menos sensibles, ¿no?, a la influencia de la hormona luteinizante. Vamos a ver con respecto al transporte de testosterona qué ocurre. Los niveles de globulinas fijadoras de hormonas sexuales como la SHBG y albúmina, ¿no?, aumentan con la edad, por lo cual la testosterona libre circulante va a disminuir de manera más evidente que la testosterona total. Entonces, estas globulinas fijadoras, ¿no?, van a comenzar a capturar testosterona libre de tal manera que va a reducir su concentración. Se determinó que esta globulina, la SHBG, aumenta 1 a 2% cada año, en detrimento de los niveles de testosterona libre, y finalmente la testosterona total baja 0.5 de su valor normal cada año, ¿no?, para que te hagan una idea de cómo se aprende un déficit de testosterona en el varón añoso. Estas acciones de los andrógenos, ¿no?, sobre todo la testosterona, el metamino y la glucosa, son importantes para entender cómo afecta esto al varón añoso. Se produce lo que se conoce como un síndrome metabólico, que es una asociación compleja de varias anormalidades interrelacionadas que aumenta el riesgo, sobre todo de enfermedad cardiovascular y de progresión de la diabetes mellitus de tipo 2. Hay una resistencia a la insulina, que va a ser un factor clave en la acumulación de los factores de riesgo. Entonces, un varón añoso va a tener más tendencia a hacer enfermedad cardiovascular y a hacer una diabetes mellitus. Y todo eso va a tener como un factor preponderante, importante, que hay una resistencia a la insulina como factor de riesgo. Entonces, vamos a ver que estos andrógenos, ¿no?, tanto como la testosterona, y van a intervienen en lo que es el metabolismo de la glucosa. Con frecuencia se observa que existe un hipogonadismo asociado con el síndrome metabólico, y varios estudios muestran que el riesgo cardiovascular puede mejorar con la administración de testosterona a este tipo de pacientes. Los hombres con un hipogonadismo van a hacer mayor resistencia a la leptina, y que la leptina
es producida por los adipocitos, que genera más obesidad, además de resistencia a la insulina. Estos efectos se revierten mediante un tratamiento con testosterona exógena que puede recibir un paciente, que también reduce la masa adiposa abdominal y mejora los efectos de la insulina. Entonces vamos a ver que siempre va a estar ahí, digamos, alrededor del envejecimiento en el varón el hipogonadismo, y que este hipogonadismo de alguna forma se va a revertir administrando testosterona exógena, ¿no? Y como mencionábamos acá, cuando ya hay un hipogonadismo, se hace una mayor resistencia a la leptina, ¿no? ¿Qué es la leptina? Pues inhibe la ingesta de alimentos y aumenta el gasto energético, ¿no?, para mantener el peso corporal. Al esta leptina, digamos, ser inhibida, entonces el paciente va a tender a ingerir mayor cantidad de alimentos, y esto pues le va a producir un sobrepeso, ¿no?, que no es bueno para él. Además, también los andrógenos van a influir mucho en las funciones cerebrales. Aún no se ha podido establecer de manera concluyente que existe una relación entre hipogonadismo y depresión, pero se ha visto que hay una relación. Sin embargo, estudios realizados en hombres con hipogonadismo sugieren que algunas habilidades cognitivas pueden mejorarse también con una terapia de reemplazo. Con respecto al diagnóstico clínico del síndrome de testosterona, se convierte en un tema desafiante porque no basta pues un bajo nivel sérico de testosterona para hacer el diagnóstico, ni también basta los síntomas que el paciente puede presentar para hacer un diagnóstico certero de esta afección. Por lo tanto, se ha sugerido que para hacer el diagnóstico del síndrome de testosterona sería necesario, ¿qué cosa? 3 elementos por lo menos. Que haya presencia de síntomas en el paciente, ¿no? Ya hemos visto síntomas de tipo sexual, psicológicos, y también cambios en la composición corporal. También se debe de demostrar que hay un bajo nivel de testosterona sérica, y además debe entrar una respuesta positiva a un tratamiento de sustitución hormonal, ¿no? Con esos 3 parámetros ya podemos establecer que este paciente padece un síndrome de deficiencia de testosterona. Con respecto al diagnóstico bioquímico, ¿no?, en pacientes con riesgo de hipogonadismo o con sospecha de padecer esta afección, es obligatorio pues el dosaje de testosterona en estos pacientes, ¿no? El dosaje de testosterona en la sangre normalmente debe hacerse en la mañana porque tiene un ciclo circadiano. Se recomienda hacer el dosaje entre las 7 a 11 de la mañana. En los varones más jóvenes, los niveles bajos de testosterona deben estar por debajo de 12 nanomol por litro o 350 nanogramos por decilitro. En presencia de, digamos, en presencia cuando hay gonadotrofinas elevadas y prolactina alta de manera crónica, estos datos confirmarían pues, un diagnóstico de un hipogonadismo primario, ¿no? Mientras que en hombres mayores el diagnóstico no queda definido con tanta claridad y puede ser necesario tener una mayor información, ¿no? Entonces, recordar como dato que la testosterona total en varones debe oscilar entre 300 a 1000 nanogramos por decilitro, o su equivalente en nanomoles de 10 a 35 nanomoles por litro, ¿no? Tener en cuenta ese valor a la hora de interpretar resultados. Volviendo al tema de los valores de testosterona, los valores entre 250 y 360, o sea, habíamos dicho que no debe ser menos de 300, pero cuando están alrededor de 250 y 360 nanomoles por decilitro, o 9 a 12 nanomoles por litro, se consideran valores fronterizos, ¿no? En presencia de un cuadro claro de síndrome de testosterona, está justificada pues, la administración de testosterona como una prueba diagnóstica terapéutica de unos 3 meses de duración. O sea, en varones que están en el límite, se puede hacer una prueba diagnóstica terapéutica administrando testosterona, ¿no?, para ver la respuesta del paciente. Ahora, el tratamiento del síndrome de testosterona, en la práctica clínica, pues hay pocas razones específicas y válidas para no prescribir un tratamiento con testosterona en hombres con síndrome de testosterona.
El cuadro clínico de este síndrome o hipogonadismo de aparición tardía generalmente es inespecífico, algunas manifestaciones pueden tratarse de manera eficaz con algunos métodos pues, que no van a incluir necesariamente la medición de la hormona sexual, ¿no? Al principio se puede dar un tratamiento que no implique dar necesariamente hormonas, simplemente con los cambios de estilo de vida, que es la cesación del tabaquismo, del abuso de alcohol, por ejemplo, deben aconsejarse a todos los pacientes. Asimismo, una dieta y ejercicios para reducir la grasa visceral y mejorar la fuerza muscular y la sensación de bienestar. ¿No? En algunos pacientes puede bastar con esto y van a sentir mucha mejoría. Pero en otros, bueno, obviamente que no es suficiente, habrá que administrar la hormona. La terapia de reemplazo hormonal, entonces, con testosterona es altamente efectiva para aliviar los síntomas de la andropausia y la mejoría es visible desde la primera semana, por lo cual se sienten más animados, más vigorosos y les mejora su rendimiento sexual. Entonces, normalmente la deficiencia androgénica en el envejeciendo masculino puede muchas veces necesariamente necesitar una terapia de reemplazo. Entonces, cuando se aplica una terapia de reemplazo, vamos a ver cuáles son los, digamos, la mejoría que va a sentir el paciente en relación a sus actividades. Por ejemplo, mejora la función sexual, mejora el nivel de erección, un puntaje, eleva el puntaje internacional de la función eréctil, aumenta el deseo sexual, satisfacción al coito y en global. Disminuye el riesgo cardiovascular, como hemos mencionado, disminuye el índice de masa corporal, reduce el tamaño de la cintura, mejora el control glicémico y el perfil lipídico. Favorece la composición osteomuscular, es decir, aumenta la fuerza de la presión en las piernas y volumen del músculo cuádriceps, y aumenta la densidad mineral ósea en la columna lumbar, ¿no? Usualmente los preparados que existen para hacer inyecciones intramusculares de testosterona, ¿no? El más utilizado, un decanoato de testosterona, ¿no? Que viene en diferentes formas de presentación, como Nevido, nombre comercial, o testosterona para inyección. Y la dosificación y se inicia con una ampolla de 1000 miligramos intramuscular STAT, evitando la inyección endovenosa, que no se debe hacer. Y luego se puede reforzar con 750.000 miligramos intramuscular cada 12 semanas, cada 3 meses, ¿no? Y se va viendo la respuesta del paciente. Existen otras formas de preparación de la testosterona, ¿no? Como los geles o parches para usar la testosterona tipo ya transdérmico a nivel de la piel. También existe la testosterona subdérmica, subcutánea, ya que tiene que insertarse debajo de la piel. Y lo que hay que tener claro, y esto sí hay que mencionarlo, en el tratamiento con testosterona en el envejecimiento masculino, puede ser androgénica, las principales contraindicaciones, ¿no? Jamás dará a un paciente que tiene sospecha de cáncer de próstata. Cuando el PSA es menor de 4 o mayor de 4 gramos por mililitro, también está contraindicado dar testosterona. Y cuando tiene síntomas de tracto urinario severos por una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Porque con estos parámetros sus problemas van a empeorar. Va a mejorar en el tema de la andropausia, pero va a incrementar la incidencia de cáncer, sobre todo cuando tienen un diagnóstico, cuando ya tienen el PSA elevado y cuando tienen un problema prostático evidente. Bueno, hasta ahí las dos primeras clases que vamos a dictar en esta mañana. No sé si tendrán alguna pregunta o inquietud hasta el momento de lo que hemos hablado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen que se aclare? Doctor, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, los varones que quisieran reponer testosterona, ellos tenían que acudir a un endocrinólogo o también se podría hacer el urólogo, estos tratamientos. Usualmente el tratamiento lo hace el urólogo, ¿no? Porque los pacientes van a acudir más por ese tipo de molestias
Y siempre recuerden que hay que hacer un dosaje de testosterona basal, ¿no? Antes de administrar la testosterona. Tenemos que demostrar de que ese paciente no está produciendo buena cantidad de testosterona, aparte de los síntomas, y también luego se mide la respuesta, ¿no?, a la admisión de testosterona. Pero siempre tener en cuenta las contraindicaciones, ¿no?, que es generalmente lo que genera un poco de temor en administrar testosterona así abiertamente a un paciente que puede tener riesgo, como le dije, de cáncer de próstata, elevar el PSA, y también los síntomas de la hiperplasia prostática benigna que se pueden incrementar, ¿no? Hay que tener cuidado siempre con eso. ¿Alguna otra pregunta? Doc, estoy un poco confundida en la parte de la categoría 3, si es bacteriana, ¿cuál es el tratamiento o también se puede emplear cirugía en prostatitis? Usualmente la prostatitis no, digamos, no es indicación de cirugía para comenzar, no se debe operar por prostatitis. Y segundo, la categoría 1 y 2 es con bacterias y la 3 y 4 es abacteriana. La categoría 3 es la más frecuente, ¿no? Porque es crónica, o sea, el paciente ya tiene problemas más de 3 meses de, digamos, de antigüedad con sus problemas, y la respuesta, pues, a los medicamentos, como ustedes comprenderán, no es tan buena. Eso es lo que genera, como les decía, que a veces el paciente, al no mejorar completamente, siempre busca opiniones diversas, ¿no?, en diferentes especialistas. Pero, de ser frecuente, la más frecuente, y el tratamiento es a veces un poco de evolución torpe, ¿no? ¿Alguna otra duda? A veces puede ir de la mano con la hiperplasia benigna, ¿no? Claro, puede coexistir una prostatitis crónica tanto con la hiperplasia benigna de próstata como con un cáncer de próstata. Muchas veces los pacientes que tienen de fondo una hiperplasia benigna, un cáncer, más acuden por los síntomas de prostatitis. Y es cuando uno hace la evaluación donde detecta que aparte de la prostatitis tiene un crecimiento prostático o tiene un cáncer, ¿no? Pueden coexistir, ¿no? Eso es evidente. Ya, y Doc, aparte, si es que estábamos hablando de un grado 3 de hiperplasia benigna, ¿estos se operan o en qué casos no se operaría? Vuelvo a comentarles que no es la cirugía, no es una indicación para el tratamiento de prostatitis, ¿no? No, de Usualmente, hiperplasia benigna me refería. bueno, salvo que haya una hiperplasia que le dé sintomatología o un tema ya de un cáncer definido, sí, se hace la operación y la patología va a encontrar un patrón inflamatorio, ¿no?, de prostatitis, aparte del problema per se de que sea una hiperplasia de próstata o un cáncer, eso sí. Bueno, vamos a darles un break de unos minutos y de ahí continuamos con las dos clases finales. Y ya en la práctica, que veo que nos han programado la práctica, ahí en la práctica con los pacientes van a ver todos estos conceptos y los van a cimentar mejor, ¿no? Por ahora les doy la parte teórica, pero ya en la práctica, cuando vamos con los pacientes, cuando roten por el hospital, ahí van a ver. Y esto lo van a recordar, tienen que tenerlo claro porque ya la teoría no se va a repetir, solo vamos a hacer los aspectos netamente prácticos. Entonces les doy un break de unos minutos y ahí continuamos con la segunda parte, ¿sí? Está bien, doctor.
Bueno, vamos a retomar la presentación. ¿Me escuchan y ven la presentación? Sí, doctor, sí se ve, sí se escucha. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a hablar de las enfermedades del pene y de la uretra. Comenzaremos hablando primero de la fimosis y la parafimosis, que son problemas que se producen por el estrechamiento del prepucio. Normalmente cuando hablamos de la definición de estos problemas se refiere a la estrechez de la abertura del prepucio, que impide la retracción del mismo y dificulta así poder descubrir el glande total o parcialmente. Se presenta en casi el 100% de los recién nacidos y de estos hasta un 90% se va a considerar como una fimosis fisiológica, ¿no?, que debe resolverse espontáneamente alrededor de los 3 años. Sin embargo, hasta los 14 años, un 1% aún la pueden presentar, ¿no? Con respecto a la a la fimosis, diríamos que la causa es desconocida y según algunos autores el punto de corte para dividir lo fisiológico y lo patológico se hace recién a partir de los 3 a 4 años de edad. Entonces hay que esperar todavía que un niño supere los 4 años para poder saber si estamos hablando de una fimosis patológica, y si es una fimosis fisiológica debe resolverse ya alrededor de esta edad. Normalmente se hizo una clasificación que la hizo Callava y donde divide o clasifica en 5 tipos a la forma de cómo se debe retraer el prepucio. Usualmente se habla de un tipo 1, ¿no?, cuando se hace una leve retracción del prepucio, pero no se llega a ver el glande, ¿no? Luego se habla del tipo 2, cuando hay una exposición del meato uretral con una retracción ligeramente mayor del prepucio. El tipo 3 intermedio, donde hay una exposición del glande, de la mitad del glande, digamos, hasta la parte media. El tipo 4, cuando hay una exposición del glande hasta la corona del glande. Y el tipo 5, que prácticamente es donde está expuesto todo el glande, con inclusión del surco balano perfusial. No hay adherencia, se encuentra, digamos, en todos los tipos anteriores. Entonces, este es un tipo casi, digamos, patológico, y el tipo 5 ya es prácticamente normal, según la clasificación de Callava. Entonces, siempre es bueno hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, hablamos de una parafimosis cuando el prepucio estrecho queda detrás del glande. Entonces, a veces hay una estrechez de esta zona de prepucio y cuando se inflama, atrapa el glande y ya no vuelve el prepucio. Se habla de una parafimosis. A veces solo lo único que hay son adherencias, ¿no? Y a veces a nivel del prepucio hay zonas blanquecinas como si fueran colecciones purulentas, pero son el esmegma que está produciendo un plano de separación entre el glande y el prepucio, lo que se malinterpreta como si fuera pus, una colección purulenta, ¿no? Y esto se conoce como los quistes de esmegma, ¿no? Se ve el paciente, viene el niño y tiene acá una zona de acumulación blanquecina, que no es otra cosa que el esmegma, que finalmente va a ayudar a hacer una liberación, una separación de las adherencias balanoprepuciales. ¿Qué complicaciones pueden haber? A veces puede haber una infección de glande y prepucio, se conoce como balanopostitis, donde pueden entrar gérmenes como el E. coli, el proteus. Puede haber una parafimosis cuando la zona de estrechez se inflama, ya no quiere retornar. O también a veces el niño orina y por el orificio de la punta sale la orina y luego se queda acá como si fuera un globito inflamado, que es el prepucio, que todavía por la estrechez no permite que el glande se vea completamente. Con respecto a las infecciones del tracto urinario, ¿no?,
se han hecho diferentes estudios. En uno de esos estudios, en un metanálisis sobre el síndrome de tracto urinario en la infancia, se hizo un estudio en niños entre 0 a 12 meses antes del año de vida, y se encontró una prevalencia de infecciones de tracto urinario en lactantes menores a diferencia de lactantes mayores. En los lactantes menores, en aquellos que habían sido circuncidados, ¿no?, y que era menor de 3 meses, en la prevalencia de infección solo fue un 2.4%, comparado a los no circuncidados, que llegó hasta el 20,7%, ¿no?, en estos niños menores de 3 meses. Mientras que en niños mayores, ya entre 6 y 12 meses, en los niños circuncidados solo se encontró un 0,3% de infección urinaria, mientras que los no circuncidados la infección subió al 7,3%, ¿no? Lo cual nos daba una idea de que la circuncisión en alguna medida prevenía el infección urinario tanto en lactantes menores como en lactantes mayores. Entonces, el tratamiento quirúrgico de una fimosis es la postectomía o circuncisión, ¿no? Convencionalmente hace como una cirugía abierta donde se recorta el prepucio redundante y luego se hace una sutura entre lo que queda de la piel y el prepucio, ¿no?, quedando el glande totalmente expuesto. Hay otros sistemas que ya son menos invasivos, como el Circumplast, el Plastivel, que también sirven para lo mismo, que se usan a veces de rutina ya en ciertos lugares donde la circuncisión es costumbre, como en el pueblo judío, ¿no? Los judíos hacen una circuncisión ya como norma, y bueno, en esos casos son otros métodos menos invasivos, ¿no? Ahora hablaremos algo sobre las malformaciones uretrales. Pueden haber válvulas uretrales posteriores, ¿no? Esta es una patología congénita exclusiva del varón, que se caracteriza pues por la presencia de unos pliegues mucosos de carácter obstructivo en la uretra posterior, a nivel del verum montanum, ¿no? O sea, a este nivel, donde está, digamos, la próstata, puede haber ahí unos repliegues mucosos que van a generar obstrucción. Es poco frecuente, su repercusión es variable, oscila desde ligeras alteraciones miccionales hasta una severa obstrucción, ¿no?, que no permite el paso de la orina y va a producir un reflujo a nivel reno-ureteral. Y eso genera graves alteraciones morfofuncionales vesicales, ureterales y renales inclusive, ¿no? Luego les comentaré algo sobre las malformaciones uretrales, ¿no? Tenemos ahí el hipospadias, ¿no? El hipospadias, pues, usualmente a las 11 semanas de vida, ya de vida intrauterina se da por una falta de fusión de los pliegues uretrales, ¿no?, a este nivel. Y tiene que ver con factores ambientales o endocrinos. Y en el diagnóstico, pues en la inspección se va a ver que el meato urinario está localizado generalmente en la parte inferior del pene en lugar de estar en la punta del pene, ¿no? Entonces, en toda esta parte inferior se va a encontrar la abertura del meato urinario, lo cual nos dice que estamos frente a un hipospadia. Se clasifica en anterior, medio y posterior, ¿no?, siendo más frecuente el hipospadia anterior en un 70% de pacientes. Luego tenemos el epispadias, ya que es un defecto congénico del pene donde se presenta una ubicación dorsal, ¿no?, en el dorso del pene anormal del meato uretral. Eso se conoce como epispadias. Y se piensa que la causa más común de este complejo es un fallo de refuerzo mesodérmico de la membrana cloacal. Las epispadias en el varón, la mayoría de las epispadias masculinos son de tipo completo y puede cursar con incontinencia, ¿no? Y generalmente la relación hombre-mujer varía de 3:1, siendo más frecuente en el varón. Son siempre de manejo quirúrgico, ¿no? No hay otra alternativa. Luego también hay otra patología que tiene que ver con las curvaturas del pene. Y de estas hay que hablar de la enfermedad de Peyronie, ¿no? La enfermedad de Peyronie representa una molestia que se hace manifiesta principalmente durante la erección y genera dolor con la curvatura del pene y una mala erección distal por una placa fibrosa a nivel de la túnica longínea. No hay dolor normalmente si el pene no está en erección, y la curvatura puede dificultar
de manera muy importante la penetración. Va a afectar la penetración. Usualmente es más frecuente en la cara dorsal del pene, que genera una curvatura dorsal. En la forma lateral o ventral es un poco más rara, y obviamente todas estas dificultan pues la realización del coito, ¿no? Clínicamente se ve la incurvación del pene durante la erección, que va a interferir con el coito, dolor con la erección, las erecciones suelen ser débiles, y existe un acortamiento, estrechamiento del pene, ¿no? Por la misma curvatura. Generalmente se va a palpar una zona endurecida bajo la piel del pene en el área de la placa. Y las placas pueden ser visibles incluso en una radiografía. Con respecto al tratamiento, el tratamiento médico no tiene muchas veces un resultado muy satisfactorio. Una vez que estas placas se han estabilizado, no se obtiene beneficio de algunos tratamientos médicos, y un 50% de casos puede remitir de manera espontánea, ¿no? O sea, esto es lo que llama la atención de esta patología, ¿no? A veces se le dio un tratamiento médico, un 50% de casos puede revertirse esto de manera espontánea. Mientras que en el otro 50% de casos que no remiten, en esos casos se puede usar por vía oral la petoxifilina, vitamina E, o inyección dentro de la placa con corticoides o verapamilo, ¿no? Que va a ayudar un poco a revertir este cuadro. Sin embargo, en aquellos cuadros que no remiten, que son cerca del 50%, aún hecho los tratamientos menos invasivos, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Para preservar la función eréctil es lo recomendable. Se hace una plastía, donde se busca un acortamiento peniano del lado sano, alrededor de 1 a 2 centímetros, y se produce cada 45 grados de corrección, ¿no? Como vean aquí en el esquema, hasta poder lograr una erección, digamos, que no tenga esta curvatura anómala, ¿no? Entonces lo que se hace, las plastillas o aplicaturas, y a veces hay que incluso producir algún tipo de injertos, ¿no? Luego, también hay que hablar acerca de otra patología que no es tan frecuente, que es el priapismo. La palabra priapismo tiene su origen en la mitología griega, la cual cuenta que Hera, que era la madre de Afrodita, la diosa del amor, al saber que su hija esperaba un hijo extramarital, que era Priapo, conjuró un hechizo en contra de Priapo, por lo cual fue condenado a tener su pene siempre en erección y a no poder reproducirse. De ahí, de Priapo, es donde viene el nombre de priapismo. Entonces, por definición, el priapismo es una erección prolongada del pene. La erección es indeseada, persistente, y no es causada por la estimulación sexual o excitación, y es anormalmente dolorosa. Entonces, el pene erecto, por su cuerpo hermoso, no retorna a su estado flácido por un tiempo prolongado, y usualmente más de 3 a 4 horas de duración puede estar el pene erecto, no puede prolongarse mucho más. Hubo un caso esto fue, me parece, en Colombia, donde un hombre superó un cuadro de priapismo tras 27 días de estar con una erección. Con respecto a las causas del priapismo, ¿no? Se va a ver diferentes causas. Hay enfermedades de células falciformes, por nutrición parenteral total. Se va a ver cuando hay malignidades a nivel de la sangre, carcinoma de los cuerpos cavernosos, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de pústula, lesión medular por estenosis con medicamentos, o una fístula traumática de alto flujo, y a veces el origen es idiopático. Disculpe, se escucha como un eco. A ver, vamos. Bueno, la clasificación del priapismo va a haber dos clases o dos tipos. Tenemos el priapismo de tipo isquémico. Doctor, disculpe. No se está escuchando bien el audio.
Bueno, debe ser la conexión. Estoy acá tratando de ver. O tal vez el micro, porque él antes estaba. Debe ser la conexión del internet. A ver, para revisar la conexión, cómo está. Bueno, ¿me siguen escuchando con eco o cómo está ahora? Con eco. Vamos a bajar el volumen. Bueno, no sé si mejoró o no, pero de todos modos, las diapositivas están ahí para que lo puedan revisar, ¿no? ¿Se escucha mejor todavía el eco? Sí, se sigue escuchando, pero ya lo podemos entender igual. Bueno, avanzaremos porque la verdad que no sé qué es lo que está pasando. Entonces les comentaba que había dos tipos de priapismo, el priapismo isquémico y el no isquémico. El isquémico generalmente tiene que ver, es veno-oclusivo, de bajo flujo también se le llama, y el no isquémico, que es de tipo arterial de alto flujo. El más frecuente es el priapismo isquémico, que generalmente se presenta como una erección dolorosa y con una máxima rigidez, que se caracteriza clínicamente por la ausencia del retorno venoso cavernoso, y este priapismo isquémico tiene usualmente una mayor duración, supera las 4 horas, y se comporta como un síndrome compartamental, el cual requiere una intervención médica urgente. Acá hay que actuar con urgencia en emergencia. Mientras que el otro tipo, el priapismo no isquémico, que es menos frecuente, es causado por la entrada de flujo sanguíneo no controlado al cuerpo cavernoso. La erección generalmente no es dolorosa y no tiene máximo grado de rigidez. Este priapismo no isquémico, la evaluación de tensión requiere la evaluación de tensión oportuna. Sin embargo, por ser un síndrome compartamental, por no ser un síndrome compartamental, no presenta una urgencia, no comparado al de tipo 1 que sí hay que probar con prontitud. El priapismo no isquémico de alto flujo, comparado al isquémico de bajo flujo, ¿no? Usualmente, cuando es de bajo flujo que hay que actuar rápidamente, que hacer una aspiración de sangre, pinchando el cuerpo cavernoso con una aguja número 18 puede ser, mientras se aspira y se extrae la sangre del cuerpo cavernoso, y luego se comprime, ¿no? Para que no se vaya a orinar. Posteriormente se puede integrar una irrigación cada 30 a 40 cúbicos de solución fisiológica, o hacer una inyección intracavernosa de fenilefilina o etilofilina, que son vasoconstrictores, que pueden ayudar a reducir el priapismo. Cuando este priapismo es de alto flujo, las medidas pueden ser conservadas con compresión o aplicación de hielo, si es suficiente, una nebulización selectiva que se podría hacer, y la cirugía como último recurso, que es una ligadura de la fístula mediante abordaje perineal guiado por ecotoplasma. Bueno, hasta ahí la patología del pene. Ahora vamos a pasar a la última presentación. Que se refiere al tema de las hematurias y glomerulopatías. Pueden ver, muchachos, se ve la presentación. Sí, doctor.
Bueno, vamos a terminar viendo la hematuria y glomerulopatía. Por definición, cuando hablamos de una hematuria, nos referimos a la emisión simultánea de sangre y orina durante la misión. Esto hay que diferenciarlo de la uretrorragia, ¿no? Que es sangre pura, no mezclada con orina. En cambio, la hematuria, sí hay una emisión simultánea de sangre y orina. El color de la orina puede variar de un rojo, color sangre, un rojo vivo, hasta un color café como Coca-Cola. Dependiendo, pues, de si la sangre es fresca o ha sido transformada en hemoglobinasia por efecto del pH urinario. Para considerarse una hematuria, es preciso que el paso de la sangre a la orina se origine por encima del nivel del esfínter uretral externo de la uretra. Toda emisión de orina con sangre sobre el esfínter uretral externo se habla de hematuria. En cambio, si se produce por debajo de este, se denomina uretrorragia, donde el sangrado rutilante se produce independientemente de la misión, es decir, no hay mezcla. Para entender ese dato, ¿no? Del esfínter externo por encima de hematuria y por debajo del uretrorragia, tiene que tener claro. Pero, sin embargo, van a haber algunas situaciones que se conocen como hematurias falsas o pseudohematurias, que pueden llevarnos a la confusión. Entonces, en las hematurias se ve una coloración roja de la orina similar a la sangre, debido a procesos o sustancias que tiñen la orina, dando la apariencia falsa de contener. Por ejemplo, cuando hay hemorragia vaginal en las mujeres, siempre cuando una mujer orina con sangre, principalmente con regla. Algunos alimentos, por ejemplo, como las beterragas, van a dar orinas rojas. Algunos medicamentos que usa el paciente, como la medicina, por ejemplo, puede tener una orina de color. Algunos pigmentos endógenos, como la mioglobina, ¿no? Y también a veces los mismos pacientes que hacen una manera ficticia por simular un daño, como el síndrome de Munchausen, que es un trastorno mental donde se inventan síntomas y el paciente puede, pues, ingerir sustancias que tienen su vida. Ahora, ¿cómo se clasifican las hematurias? Según su visibilidad, puede haber una microhematuria, hematuria microscópica, una macrohematuria, hematuria macroscópica. La hematuria microscópica o microhematuria es la que la ve el microscopio, nada más, y indica la presencia de más de 5 hematíes por campo en un sedimento urinario aparentemente normal. Mientras que una macrohematuria, hematuria macroscópica, que el paciente ya lo puede ver, usualmente indica que ya en ese paciente hay más de 100 hematíes por campo, que la hace visible, no me daría con una coloración roja evidente. Luego también se puede dividir la hematuria según su relación con la misión, es decir, una hematuria inicial, terminal o total. Ya ahora que una hematuria inicial, cuando aparece al inicio de la misión, sugiere patología uretral o de cuello vesical. Una hematuria terminal aparece al final de la misión y está en relación con patología de la vejiga en el cuello vesical o la uretra. Y se habla de una hematuria total que sugiere lesiones situadas de los riñones hasta el esfínter uretral externo, sobre todo cuando la hemorragia es roja. Según el origen, la hematuria puede ser de origen glomerular o no glomerular urológica. Generalmente la hematuria de origen glomerular es una orina oscura, sin coágulos, y se asocia con hematíes limóticos, cilindruria, cilindros de orina y proteinuria. Generalmente estas son patologías de tipo nefrológica. Sin embargo, las que son no glomerular o de tipo urológico, como uno dice, son orinas rojo brillantes con coágulos, y se asocia pues con hematíes isomórficos, no hay cilindruria ni proteinuria. Entonces, nota esa diferencia. Ahora, según su duración, puede haber una hematuria transitoria o puede haber una hematuria persistente.
La transitoria aparece durante un corto periodo de tiempo, es frecuente en varones jóvenes, mujeres posmenopáusicas y pacientes anticoagulados. En la mayoría de los casos no se relaciona con patología nefrológica. Y puede ser una hematuria persistente cuando se manifiesta de manera reiterada y es más frecuente en asociación con patología neoplásica cancerígena, sobre todo en varones mayores de 50 años. También se puede clasificar la hematuria de acuerdo a su estabilidad hemodinámica, puede ser ligera, moderada o grave. Hablamos de una hematuria ligera cuando no produce repercusión analítica ni hemodinámica. Una hematuria moderada cuando hay un descenso en los valores analíticos requiriendo transfusiones de menos 6 unidades concentrados de hematía para hemodinámica. Y grave cuando requiere transfusión de 6 o más unidades para que se para control de hemodinámica. Con respecto a la causa o la etiología de las hematurias, vemos que existen causas netamente renales, como son las causas glomerulares, pues una glomerulonefritis primaria, glomerulonefritis secundaria, y un síndrome de Alport. Y en las no glomerulares, generalmente las primeras son de manejo nefrológico y las segundas son de manejo urológico, ¿no? Enfermedades metabólicas, enfermedades vasculares, tumores, poliquitosis. También existen causas extrarrenales, cuando se origina en los uréteres, como la litiasis, traumatismos o neoplasias, en las que se producen a nivel vertical infecciones, traumatismos, tumores, litiasis, cuando son de origen prostático, que a veces es lo más frecuente en varones ya de la tercera edad, como la hipertrofia benigna de próstata, prostatitis, tumores, infecciones, y uretrales cuando hay infecciones, ¿no? Traumatismos, litiasis, cuerpos extraños o neoplasias. También hay las hematurias secundarias a fármacos, sobre todo cuando se usan anticoagulantes o ciclofosfamida, secundarias a enfermedades hematológicas como la drepanocitosis, alteraciones de la coagulación, hematurias de estrés, sobre todo en personas que hacen deportes, que son muy deportistas, pueden tener más hematuria de estrés, una hematuria esencial que a veces no puede establecer la causa. Y también hay un cuadro llamado hematuria ex vacuo, que es la rotura de los capilares por descompresión brusca en la vejiga, sobre todo cuando se hace una reacción urinaria aguda. La vejiga que distende bruscamente se la descomprime, puede producir sangre. Entonces, a veces se produce el vaciamiento rápido cuando uno coloca una sonda y luego comienza a uno de la. Ahora, con respecto a los exámenes auxiliares, ¿qué tenemos que pedir en una hematuria? Un análisis de orina básico donde es positiva la presencia en más de 5 hematíes por campo. La morfología de los hematíes en la orina con microscopios, si son isomórficos o dimórficos. Si hay proteinuria significativa, cuando hay más de 300 miligramos de orina de 24 horas, sugiere una causa renal. Cuando hay un análisis de sangre, se debe realizar un hemograma completo, la bioquímica sanguínea, tiempos de coagulación y se hace relación a la coagulación. Y con radiografía de tórax y abdomen se ve la presencia de borramiento de la línea del psoas, siluetas renales deformadas, imágenes de litiasis longitudinal. Bien es útil la ecografía en el caso de diagnóstico de tumoraciones renales y vesicales, con neuropatías obstructivas o evaluación prostática, ¿no? En el caso de hematomas o colecciones líquidas perirenales, la ecografía renal es útil. Y la tomografía conocida como UroTem, cuando es útil cuando hay traumatismos grandes o grandes masas, cuando hay y hace sobre todo a nivel de uretra, no lo de la ecografía, condiciones renales y perirenales.
También se puede utilizar la tomografía computarizada con contraste de detección neurológica maligna, de tumores. Y la radiología esteretoria, que va teniendo uso, pero va a ser una radiología esteretoidal. Y la cistoscopía, que surge sobre todo cuando hay un cáncer de vejiga. Ahora, para hacer evaluación de paciente con hematuria, ¿qué cosas hay que tomar en cuenta? La historia clínica, ¿no? Hacer una buena anamnesis, descartar algún traumatismo renal, si ha tenido contusiones en accidente de tránsito, ¿no? O si ha habido deporte de contacto, ¿no? En el examen físico, ver si hay presencia de masas a nivel de riñón, tacto rectal, buscando una hiperplasia prostática, cuña, percusión, cólico nefrítico o puntos renales como antecedentes. Hay que tomar en cuenta la presencia de tumores, de cálculos a nivel urinario, instrumentación urológica previa, y si el paciente ha sido sometido a un momento a una biopsia. En los antecedentes familiares tenemos que ver la enfermedad poliquística del riñón y el síndrome de Alport, que produce la nefritis en el cuadro de Alport. ¿Cómo hacemos el manejo de las hematurias en la atención primaria? Primero, hay que hacer una evaluación y mantenimiento del estado hemodinámico del paciente. Se busca un intento de evaluación etiológica y detectar criterios de hospitalización de ese paciente. Determinar si se hace necesario o no colocar una sonda vesical. Cuando la hematuria es ligera, basta con un reposo relativo, forzar la diuresis con inyección de líquido. En algunos casos, lavado vesical con suero fisiológico para evitar la formación de coágulos, hipertensión. Colocar una sonda vesical de triple vía cuando existe la posibilidad de un negativo permanente, para que no se vaya sin coágulos en la sangre que obstruya la zona. Y también, ya sea el inicio posterior ambulatorio del paciente que tiene una hematuria ligera. Cuando la hematuria es moderada y grave, en estos casos ya hay indicado un reposo absoluto. Generalmente se puede hospitalizar al paciente canalizado a la endovenosa, colocar los sueros y indicación de transfusión, muchas veces de acuerdo al nivel de hemoglobina que tiene el paciente. Forzar la diuresis con abundante ingestión de líquidos. Sondaje vesical, generalmente con una sonda de triple vía. Las sondas convencionales tienen solo 2 vías, pero las sondas vesicales especiales con triple vía, sobre todo para casos de hematuria, donde a veces es un lavado vesical continuo y para que se evite la formación de coágulos que van a obstruir. Hablaré algo acerca también de algunas glomerulopatías, que son los síndromes glomerulares, ya entrando un poco en el terreno de lo que es la patología netamente renal. En enfermedades glomerulares o los síndromes glomerulares tenemos el síndrome nefrótico, el nefrítico, las glomerulonefritis rápidamente progresivas y las glomerulonefritis crónicas. En el síndrome nefrótico, siempre recordar que el patrón va a ser encontrar una pérdida anormal de proteínas, la orina proteinuria, que usualmente supera los 3 gramos en una orina de 24 horas. Y este paciente va a tener una hipoalbuminemia, va a presentar edemas, que viene acá, se hace el tacto de la zona de todas las piernas, sobre la tibia, y queda en un estado de decisión. Eso se conoce como un edema. Y estos cuadros de síndrome nefrótico te van a causar como una hiperlipidemia. Todos estos parámetros se van a tomar en cuenta para poder hacer el síndrome nefrótico, sobre todo el nivel de pérdida de proteínas hemoglobina sobre 3 gramos en 24 horas. Usualmente la etiopatogenia del síndrome nefrótico son glomerulopatías idiopáticas generalmente. A veces son secundarias a enfermedades multisistémicas como lupus eritematoso sistémico, como amiloidosis, etc. Enfermedades metabólicas como diabetes mellitus. Más raramente a neoplasias, fármacos, infecciones. Y el otro gran problema glomerular es el síndrome nefrítico, ¿no? Un hueso renal agudo que se manifiesta más por una hematuria, pero que va a presentar cilindros hemáticos.
Puede haber una proteinuria moderada, pero no llega al rango nefrótico, que va entre 24 horas. Puede haber una incidencia renal por liguria o hipersoemia y cursan con hipertensión arterial. Además de que pueden tener directo. Entonces, recordar que el síndrome nefrótico se caracteriza por hematuria y porque puede aumentar el cuadro de hipertensión arterial. Dentro de las causas del síndrome nefrótico tenemos la glomerulonefritis idiopática, la glomerulonefritis infecciosa, las enfermedades sistémicas o carcinoma, linfoma, linfoma. Lo que se ve con más frecuencia son las glomerulonefritis infecciosas post-estreptocócica. Y para hacer un síndrome o un diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre van a tomar en cuenta lo siguiente. El síndrome nefrótico siempre presenta una proteinuria mayor a 3 a 3.5 gramos en 24 horas por partir del nefrítico. Ambos pueden presentar hematuria. En el síndrome nefrítico va a haber mayor hipertensión arterial. En el síndrome nefrótico, por la misma cantidad de proteínas que se pierden, una tendencia a hacer edema en el miembros inferiores, sobre todo, puede haber en el síndrome nefrótico hiperlipidemias comparadas al síndrome nefrítico, y el nivel oral suele ser variable en ambos casos. Entonces siempre van a ganar el nivel de proteinuria y siempre van a ganar sobre todo el nivel de hipertensión arterial, ¿no? Diferenciar a un nefrítico y la proteinuria que es fundamental. Bueno, hasta ahí lo que quería compartir con ustedes en esta segunda parte. No sé si habrá alguna inquietud, alguna pregunta para poder resolver sobre todos los últimos temas que hemos mencionado. Ya le mandé al delegado las 4 presentaciones en PDF para que las tengan y las puedan ir revisando. No, me parece que, si mal no recuerdo, hasta esta última clase de Naturia es el primer examen que le van a tomar. Entonces ya tienen las 12 clases y luego venimos ya con la segunda parte y la tercera final, que son 3 evaluaciones que se va a tomar en curso. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno, les dejo ahí el material, ¿no? Y ya la siguiente clase vamos a coordinar el nivel de su delegado cuando les toca, para poder continuar y ya poder avanzar. Y ya me parece que la semana que viene van a comenzar las prácticas y ya vamos a ver directamente y aplicar la teoría a la práctica del tiempo, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos ahí. Ya están a aprender PDF con el delegado y cualquier cosa conversamos en la siguiente clase. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor.